Radio Pasión US presenta una emisión especial, una entrevista exclusiva con el orador espiritual Daniel Fermidades, desde Argentina para el mundo, aprendiendo a través de diferentes vidas, con un servidor Ricardo Gómez y Paula Guzmán en Radio Pasión US. Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Radio Pasión US. Hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado que traemos para todos ustedes, él desde Argentina, Daniel Fermidades, quien es un gran filántropo, conferencista internacional y orador espiritual que viene a compartir con nosotros temas realmente trascendentes. Es autor de 2 libros, el primero llamado Verdades develadas desde la conciencia y acompañando el impulso de una nueva vida. Ya Daniel nos va a contar el día de hoy temas muy, muy interesantes, trascendentales, que todos tenemos duda y que él sin duda es un gran maestro que nos puede guiar, como ha estado haciéndolo desde el 2008. Está Ricardo Gómez, director de esta estación, su servidora Paula Guzmán, y damos la más cordial bienvenida. Maestro Daniel, un placer tenerlo en esta estación. Bienvenido. Bienvenido, Daniel. Mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias. Yo sé que hay millones de gente que te conoce y posiblemente a través de nosotros pues puedas cautivar o vas a cautivar. Yo sé que vas a cautivar una nueva audiencia. Dinos quién es Daniel. Cuéntanos de Daniel, un poquito, Daniel, ¿no? Bueno, Cuéntanos. Daniel es una persona común que un día se puso a reflexionar sobre su actitud en la vida y me pude observar en muchas situaciones en donde participaba de acontecimientos, que participaba siempre enfocando todo desde mi interés personal. Es decir, yo siempre estaba viendo qué provecho iba a sacar de intervenir en determinada situación, pero nunca prestaba atención a que en ese mismo hecho del que yo participaba, también podía aportar, y a la vez qué tenía para aportar. Pero más que nada estaba viendo, para llevarlo a un español más claro tal vez, qué iba a ganar ante el trabajo que iba a hacer. Y perdí de vista, no lo había observado así hasta ese momento, que cuando estoy realizando un trabajo es el momento en mi vida de hacer mi aporte, por el cual recibiré un salario, pero yo no estaba tomando en cuenta mi aporte. Entonces me di cuenta pasar junto a tantas personas que seguramente tendrían necesidades, pero yo tan solo observaba las mías. No me vi muy diferente a muchas otras personas en esa actitud, pero sí me di cuenta que no estaba bien. Para mí no estaba bien. Yo entendí que yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo cambiar si entiendo que debo hacerlo y que está mal como lo encaro, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión mía, es como que hubo como una claridad en mí que me llevó a entender muchas otras cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo seguí viviendo la misma vida que venía viviendo, pero desde otro enfoque la encaraba las cosas. Entonces, ya cuando iba a participar de alguna labor junto a otros, tomaba en cuenta a los otros, no solo que a mí me saliera fácil, que me rindiera de alguna manera personal y que pueda yo participar. Pero bueno, tuve una experiencia tal vez fuera de lo normal, para mí lo fue y sé que tal vez para la mayoría de las personas, en donde pude recordar cosas que yo entendí que nunca había vivido, pero me pude ver en otros cuerpos. Yo sabía que era yo y hablaba de temas espirituales, cosa que a mí, Daniel, nunca le habían interesado los temas espirituales,
Y bueno, con el tiempo supe, porque yo en ese momento no conocía, no tenía el léxico, no conocía la terminología, porque nunca lo había estudiado, de que recordé vidas. Y entonces en esas vidas viví experiencias, como todos, pero esas experiencias me permitieron rescatar verdades, ¿no? Como verdades de la propia experiencia de uno. Y pude entender, y hoy hablo y hago énfasis y trato de transmitir a las personas, de la diferencia que hay entre la creencia sobre la vida espiritual, sobre un Dios, sobre la divinidad, y la conciencia que uno llega a tener cuando abraza esa realidad. Entonces, bueno, yo me quise comprometer a dejar la creencia de lado. Es decir, en lugar de estar preguntándome cómo estará el agua, entrar al agua y ver cómo estaba. En lugar de preguntarle a qué salía del agua, si está agradable o no, entrar al agua y probarla. Entonces, bueno, el querer hacer esto y tener esa intención trajo por añadidura todo lo que estaba relacionado con eso, que tenía que ver con la voluntad del espíritu y el propósito de servir, que está en todos nosotros, y que, bueno, yo lo descubrí. Tomé conciencia de que soy un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces mi vida cambió. Cuando empecé a ver desde el espíritu la vida, me di cuenta que con amor muchas cosas se pueden llevar adelante. Cuando lo veía de la otra manera, más egoísta, pensaba que no tenía sentido hacer mucho esfuerzo porque las cosas no cambiaban, no era posible por el motivo que fuere. Entonces cambió. Digo, para mí el mundo cambió porque empecé a verlo distinto. Bueno, no quiero hacerles tan largo, es decir, un poquito esto es lo que Daniel toma en cuenta. Y como cualquier persona, tengo una familia, tengo esposa, tengo 4 hijos, tengo una vida también material, acá me ven, con sus necesidades, no es que estoy al margen. El camino espiritual es el que todos tenemos que transitar porque somos espíritus, pero dentro de este mundo material en el que estamos, para aprender y para servir, es decir, compartiendo lo que tenemos de rico para todo aquel que lo necesite, que esté abierto a tomarlo y en su búsqueda, ¿no? Me dijiste una cosa muy, muy bonita, que siempre, la mayoría de las personas siempre andan buscando lo que le conviene a ellos, ¿no? Lo que ellos quieren, pero no lo que quieren los demás. Y ahí hay una llave muy grande, una enseñanza muy grande para esta humanidad y esta gente que nos están oyendo allá afuera. Entramos es, ¿qué puedes hacer tú por mí? ¿Qué vas a hacer tú por mí? ¿No? Y no estamos mirando qué yo puedo hacer por ti, ¿no? Sí. Y ahí hay una enseñanza muy grande que usted acaba de decir. Y espero que la gente que esté allá afuera, que estén buscando nada más para ellos, yo, y los demás que, la demás gente que no necesita. So, estamos aquí en un lugar donde debemos cuidarnos unos a los otros, no darnos unos a los otros. A lo mejor hay un pobrecito tirado en la calle que me pueda dar una enseñanza muy grande a mí. A lo mejor yo, si tengo un plato de comida, puedo hacer algo. Pues lo haría, ¿no? En mi caso, ¿no? Pero ¿cuánta gente no lo hace? ¿Cuánta gente allá afuera viendo eso y no hacen eso? No tienen una piedad, una buena acción, que el corazón le late y diga, oiga, podemos darle, aunque sea, ir a McDonald's y comprarle un hamburger, ¿no? Algo, ¿no? Y ese es el tema que usted acaba de decir ahí. Qué bonito, gracias por compartir esa parte. De hecho, realmente para eso es este programa y muchos programas de los que usted hace, Daniel, de los que nosotros tenemos con nuestros invitados, de tocar un poco el corazón de la gente y de, a lo mejor, te hace sentido algo de lo que estamos compartiendo. A ti que estás allá afuera, que nos ves, que nos escuchas, si te hace sentido, bueno, ya eso ya es un gran regalo para nosotros. Y justamente hoy, sobre la base de un tema que queremos conversar con usted, Daniel, que debemos aprender
el alma que debe aprender a través de las diferentes vidas, y sobre ello, bueno, Ricardo tiene algunas preguntas, yo también, y sobre eso queremos platicar el día de hoy y conocer su punto de vista y su enseñanza. Ricardo. Tenemos un uno, ¿no? En una vida empezamos, ¿no? Ahí empezamos esa vida y vamos navegando por otras vidas, en las vidas de enseñanza. Hay una manera más rápida de caminar por las vidas dependiendo de las enseñanzas que uno aprende en una vida, o es como una escuela que si la clase no te fue bien, pues te echan para atrás, ¿no? Por lo menos yo me considero que estoy aquí aprendiendo, ¿no? Yo aprendo, yo me considero un aprendedor. Estoy aprendiendo y cada día aprendo más y con pasiones más. Creo que estoy en esta parte de mi vida que me estoy aprendiendo cada día más, especialmente a través de comunicarme con seres humanos aquí en la radio y ver necesidades humanas que hay a través del mundo. Pues me considero que estoy aprendiendo cada día más. No soy maestro, pero soy un estudiante, ¿no? Cuéntame así cómo uno va creciendo en estas vidas. Hay que entender que el camino que hay que transitar es la propia vida. O sea, la vida es el camino. Y lo que hace la diferencia, que en realidad ilumina nuestra alma, es cuando esa vida la vivimos con amor. Es decir, el camino transitado con amor es lo que nos acerca a la fuente, a la pureza, al origen. Pero no al origen del que podemos estar hablando y que tal vez ignoramos cuál es, sino al origen que podemos abrazar con la conciencia. Si nosotros hacemos lo que hacemos todos los días, por ejemplo, el que trabaja, solo va a trabajar porque necesita el salario, no pone mucho esmero, no se esfuerza demasiado por trabajar, por dedicarse en lo que hace, por concentrarse en lo que está haciendo. Si uno no piensa que lo que uno está haciendo es su servicio a la sociedad, mi trabajo es para servir en la sociedad, por el cual me remuneran, y a través de esa remuneración yo puedo ir prosperando en mi vida, ¿no? En la vida material. Pero a la vez, ¿cómo puedo hacer para, mientras prospero en lo material, también hacerlo en lo espiritual, si yo no estoy poniendo amor en lo que hago? Cuando yo no pongo amor en lo que hago, me parecen demasiadas las horas que tengo que trabajar al día para tan poca remuneración. Cuando yo amo lo que hago, quisiera poder disponer de más tiempo para trabajar al día porque amo lo que hago, me siento bien y no me preocupo tanto por lo que me remuneran. Entonces cambia mucho el enfoque, ¿no? ¿Cómo puede uno ayudar a que el alma se desarrolle más rápidamente o saque mayor provecho de cada una de las experiencias? Cambiando un poquitito la estructura que a veces tenemos. Si estamos solo mirando, o por sobre todas las cosas, viendo la conveniencia material y personal, nos estamos perdiendo el lado espiritual, porque somos espíritus que tenemos un cuerpo. Si solo pensamos que somos un cuerpo y tenemos que cuidar y atender las necesidades, los caprichos, los antojos de este cuerpo, de nuestro ego, es en donde nos olvidamos del prójimo, ¿no? El ego es yo, es decir, nada más que pronunciado en latín, ego. Pero si yo pienso en mi ego, yo no pienso en el otro. Si yo me entiendo como un individuo que tiene la posibilidad a través de sus acciones llegar al otro, a servir, lo que estoy haciendo me será remunerado porque recibiré mi salario, pero mientras lo hago entiendo que está siendo dirigido a atender la necesidad de los demás. Entonces, esto va engrandeciendo nuestra alma, ¿no? Porque vinimos a aprender mucho de lo que la vida tiene para enseñarnos, pero mucho de lo que nos quiere enseñar la vida es a que para que se multiplique el amor hay que compartirlo. No darle solamente un uso y un manejo egoísta, seleccionar a quien le doy, solo darle al que me devuelve. El que no sabe agradecer, el que no sabe valorar, el que no pone de manifiesto ese amor, en realidad es el que más lo necesita, no el que menos lo merece.
porque justamente no lo sabe ver en su vida, no lo toma en cuenta. Entonces necesita tomarlo en cuenta. Y tal vez para tomarlo en cuenta, si no lo puede ver en su propia vida, es que alguien lo tiene que acercar, ¿no? Digo yo que cuando crecemos en conciencia y valoramos el vivir en amor y cómo nuestra vida cambia por esto, nos vamos iluminando y las cosas se ven más claras y tienen más sentido. Y cuando estamos haciendo esto, la vida nos lleva a ver la oscuridad que nos rodea o que está ahí presente, cerca de la vida de otras personas tal vez, y el propio amor nos acerca a todo esto. ¿Qué quiero decir? Que si la luz se enciende en nosotros y comenzamos a administrarla con el propósito de servicio, la misma luz nos va a guiar a donde hay oscuridad, porque es donde hace falta, ¿no? No vamos a huir de la oscuridad, es ahí donde hay que llevarla. Entonces, estos son procesos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Es difícil darle de comer a alguien si solo estoy pensando en mi apetito. Entonces, primero tengo que superar estas barreras del yo inferior para ir comprendiendo que también hay en mí, pero tengo que alcanzarlo, un yo superior. Es decir, aquel en el que estoy vinculado con los demás. Y cuando yo pasé hambre y trabajé y me tuve que esforzar y sentí el dolor por esa falta, sentí el esfuerzo que tuve que hacer, aprendo a valorar todo eso y lo conozco porque lo tuve que vivir. Y recién ahí cuando lo conozco es que puedo comprender en lo que están los demás. Pero hay mucha gente, como bien decías, que tiene el corazón muy duro, tal vez muy cerrado, y solo están pensando en sus necesidades. Bueno, hay que crecer. La vida es una escuela. Yo digo, la escuela de la vida, todos habrán escuchado ese término. Claro, pero yo transmito que en la escuela, como en toda escuela, hay aulas. Entonces, tenemos que saber al aula a la que pertenecemos para estar en el lugar en el que debemos estar, para poder asimilar la enseñanza de Bueno, la vida. Si queremos estar en algún aula que no nos corresponde, tal vez lo que nos llegue no lo podamos entender y entonces estemos ahí batallando con la verdad. ¿quién escoge, quién escoge la vida que vamos a vivir próximo? Nuestras necesidades y nuestra realidad, es decir, lo semejante se atrae, ¿no? Yo tengo que empezar por entender que ser humilde es asumir todo lo que soy, es decir, saber dónde estoy parado en la vida para saber el próximo paso que debo dar. Pero hay muchas personas que están queriendo cambiar porque han escuchado que hay que cambiar, pero todavía no entienden bien por qué hay que cambiar lo que tengo. Es decir, tengo que entender lo que hay dentro mío y rescatar lo que es de valor y hacer a un lado lo que no, y empezar a seleccionar en la vida qué consumo, porque hay demasiado en la vida para consumir, que no todo es beneficioso. Entonces empezar a seleccionar, digo, la vida es como un mercado en el cual si yo salgo, voy a ese mercado, que hay de todo para todos, pero sin una lista, me confundo y pierdo mucho tiempo y me veo tentado por muchas cosas que al fin, si las analizo más fríamente, me doy cuenta que en realidad no las necesito. No tiene sentido invertir energía, un dinero en algo que no voy a necesitar o que tal vez goce por un momento, pero luego esto pase de largo. Entonces, tenemos que salir a la vida cada día, en cada momento, con nuestros pensamientos, con nuestras proyecciones, con más claridad, saber cuál es el propósito que estamos buscando, cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces, empezar a cambiar un poco todo esto para justamente ver mejor lo que tenemos por delante y saber seleccionar. Y estar muy atentos, ¿eh? Yo hago mucho énfasis en que tenemos mucho para dar todos, muchas cosas hemos aprendido cada uno de nosotros, no importa el aula en la que estemos, si es el kinder o si es la preparatoria o si estamos ya a nivel facultad o universidad, pero desde ese lugar tenemos cosas aprendidas que debemos de compartir. En los cielos se dice que un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces tenemos que saber en qué condiciones estamos para ver
que podemos asimilar, porque a veces estamos queriendo tomar cosas que no comprendemos, las negamos y entonces vamos en contra de lo natural. No va a llegar a nosotros lo que todavía no estamos preparados para recibir, y ahí hacemos las cosas más difíciles nosotros. Ser sinceros con nosotros mismos nos va a ayudar a estar mejor con la vida que nos rodea y estar más atentos a qué puedo dar que a qué puedo tomar, ¿no? Ahora Roberto sale y lo coge un automóvil, lo choca y deja este mundo. ¿Yo puedo escoger mi próxima vida o alguien la escoge para mí? En esos términos podemos decir que alguien la escoge, porque sí, Roberto todavía ni siquiera tenía los sentidos desarrollados como para poder cruzar la calle sin que lo atropelle un vehículo. Es decir, hay tantas cosas que faltan tener en claro. Si uno se fija aquí las personas y le da a elegir, ¿no? Qué vida quisieran tener, muchas personas van a escoger vidas cómodas, vidas en donde no le falte materialmente nada, donde tenga esa tranquilidad, donde no lo esté presionando un tiempo, un reloj, que le llama a tener que hacerse partícipe de una tarea que no le agrada. La gente quisiera las cosas cómodas. Si las personas que tienen todavía su conciencia poco desarrollada, no quiero faltarle respeto a nadie, quiero decir, todavía estamos a lo mejor en el kinder, donde más la vida la encaramos como un juego. ¿Cómo podría alguien así elegir qué es lo mejor para él si todavía le falta mucho por conocer? Entonces hay lo que se llama, a lo mejor desde el cristianismo, el ángel de la guarda. Es decir, eso existe en realidad, yo afirmo que es así, existe un ángel que cuida al individuo y que quiere lo mejor para él. Ese ángel de la guarda le llama su protegido, es decir, al individuo al que está cuidando y que se comprometió con Dios a acompañar. Es un hijo de Dios que necesita ser llevado de la mano por la vida, porque todavía no puede caminar por él mismo sin tropezar, ¿no es cierto?, sin ponerse en riesgo. Entonces, mientras le acompaña, y nosotros vemos en parte nuestro camino gracias a la luz que ese gran ser irradia, hasta que podamos desarrollar nuestra propia luz, y entonces de esa manera también liberemos a ese ser en ese compromiso que tomó de acompañarnos, porque podemos guiar nuestros propios pasos. Pero hay que saber administrar esa luz, y a saber administrar esa luz es sacarle el mayor provecho. Primero puede ser que por el ego lo hagamos para beneficio personal y queremos desarrollarnos, ¿no? Si tengo hambre, primero tengo que alimentarme. Una madre que está amamantando, primero tiene que comer para poder amamantar a la criatura. Y eso no es egoísmo, eso es naturaleza y evolución. Entonces, lo que pasa es que todo esto tiene que ser en la justa medida. Si la madre solo se concentra en comer y se olvida de alimentar a la criatura no va a tener mucha vida en este mundo. Si solo se concentra en alimentar a la criatura y se olvida de ella, la criatura y ella no van a tener mucho tiempo en este mundo. Entonces, hay que vivir en equilibrio y hay que ser justos. Entonces, a cada quien lo suyo. Lo malo es cuando caemos en los extremos, ¿no? Entonces, mucha gente se va a los extremos. Si la gente se va a los extremos, ¿cómo podría elegir? ¿Qué elegiría? Entonces, hay alguien que ve en la luz qué es lo mejor. Entonces, es quien elige, es quien está observando lo que es lo mejor para su protegido. Como estaba diciendo, ese conocido como el ángel de la guarda, ¿no? Él está siempre ahí, él está siempre en meditación, en atención. No se descuida por un segundo de las necesidades de su protegido y está tratando de insuflarle esa visión espiritual de la vida. Pero bueno, muchas personas viven 6 días de la semana para ellos y quieren consagrarle un día a Dios. Muchas veces confundidos a la hora de interpretar mal las escrituras, porque Dios trabajó 6 días para sus hijos y un día descansó. Nosotros trabajamos 6 días para nosotros y queremos darle un día a Dios. Somos un espíritu los 7 días de la semana, no solo un día.
Entonces, nunca hay que descuidar el espíritu que somos. Si estamos haciendo esto, entonces podremos elegir en algún momento, cuando nos tocó partir y tenemos que volver. ¿Y qué vamos a elegir si somos personas inteligentes, conscientes, que están observando que todo evoluciona, todo se desarrolla, todo crece, todo se compromete? ¿Qué vamos a elegir? El estudio, el desarrollo, la expansión, a diferencia del que vive en el ego, que elegiría la comodidad, la pereza, ser mantenido y sostenido, como muchas personas quisieran y piensan, ¿no? No hicieron nada a lo largo de toda la vida y piensan que los espera un cielo lleno de bendiciones, cuando en realidad no se esforzaron por atender al que necesitaba, como decías, acercarle un pedazo de pan al que tiene hambre, pero piensan que es suficiente con no hacer daño, ¿no? No hacer daño es muy poca cosa, hay que hacer algo por el que necesita. El mundo tiene necesidad. Pues sí. Dios está haciendo todo lo que puede, pero nosotros estamos en el mundo. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? Bueno, preguntémonos, respondámonos y obremos en consecuencia. Hay un momento que dejamos de trascender en diferentes vidas y llegamos a un sitio. Claro, exactamente. Ese sitio al que llegamos porque se define en los cielos, nos hemos convertido en señores de nuestra propia luz. Es decir, administramos nuestra luz conforme a una voluntad superior que reconocimos, no en la que creemos. Es decir, nos reconectamos con ella, ¿no? De ahí viene el origen de la palabra religión, religarse, volver a ligarse. Religarse implica que hemos estado ligados en algún momento, hay que volver a ligarse. Entonces, como tenemos libre albedrío, el religarse tiene que ser una decisión nuestra. Pero no es religarse porque tenemos temor, porque a lo mejor hay una reprimenda o un castigo o un infierno si no respetamos a Dios o sus leyes, sino que el religarse por amor. Es decir, el amor es lo que hay que aplicar en el camino para poder acercarnos al Creador o volver a la fuente, que en definitiva es ver desde esa fuente la vida. No es tener que morir, ni pertenecer a un movimiento de trabajo y de desarrollo espiritual que tengo que hacerlo porque no hay otras maneras. Somos individuos, si conformamos grupos o si estamos aparte, que tenemos que crecer y desarrollarnos, ¿no? Entonces, un día llegaremos. Bueno, pero vamos a llegar cuando avancemos, cuando caminemos, cuando tengamos en claro un objetivo. No podemos andar por la vida como veleros que se dejan llevar por el viento y mientras nosotros tendríamos que conducirlo, solo disfrutamos del momento, ¿no? Es muy hermosa la imagen, ahí recostados y dejándonos llevar y viendo el cielo y vamos de aquí para allá, pero nunca vamos a ningún lado. Si sabemos a dónde vamos, entonces ya no nos dejamos llevar por el viento. Vamos a saber reconocer qué viento nos favorece, qué viento de alguna manera nos puede ser contraproducente. Vamos a entender que cuando no hay viento habrá que tomar los remos y empezar a hacer fuerza para avanzar, pero saber a dónde vamos. Entonces, bueno, esto, sabemos a dónde vamos, preguntémonos, pero no solo nos preguntemos, ¿no? Es decir, busquemos respuestas. Hay mucha gente que piensa que ya están alcanzando un grado espiritual de desarrollo cuando se preguntan, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Puede ser que eso sea un paso que hemos dado hacia adelante, pero el paso más importante sería encontrar las respuestas a esa pregunta, no solo hacerse la pregunta. Entonces, lo que nos saca de esta duda, de esta creencia y nos lleva a una realidad y una comprobación, es el poner en práctica. Entonces, tratemos de analizar y de replantearnos muchas cosas que hacemos, o al menos pensemos, ¿puedo aún hacerlo mejor? ¿Puedo un día ir a trabajar? Porque el salario me lo van a dar igual a fin de mes. ¿Puedo un día trabajar esforzándome un poco más en lo que hago y pensando que esto que hago llega a otro y es un servicio? ¿Puedo pensar, cuánto disfrutaríamos del trabajo y cuánto amor imprimiríamos en lo que hacemos? Y encima de estar bien con lo que hacemos, aún nos dan un salario.
O sea, una Sí, recompensa, qué ¿no? bueno. Bueno, entonces, esto nos puede cambiar y esto va a ayudar a que nuestra conciencia se desarrolle para poder elegir. Y el día que podamos elegir si volver y cómo volver, lo vamos a hacer ahí donde hoy no elegiríamos estar si vivimos por egoísmo, porque nosotros huimos del trabajo, huimos del problema, y los problemas siempre estarán presentes si alguien no los resuelve. Y nunca tendremos conciencia si no resolvemos los problemas, porque el aprendizaje está en encontrar la solución. Entonces, cuando tengamos las soluciones, buscaremos los problemas para poder acercar las soluciones, ¿no? Bueno, eso es lo que hace un poquito más comprensible tal vez la vida de aquellas personas que algunos llaman santos. Es decir, cómo están ahí donde hay necesidad, y fíjense el común denominador, se olvidan prácticamente de su propia necesidad por atender la del otro, pero no Correcto. se olvidan de la suya. Los demás reconocen en él su servicio y atienden sus necesidades, pero él se esmera por multiplicar lo que tiene compartiéndolo. Entonces, puedo pasarme vidas abrazando la semilla que Dios me dio, o puedo un día decidir sembrarla para que germine, que se desarrolle y se multiplique. Que el día que se multiplique, ¿cuánto tendré para alimentarme y cuánto más para dar y para compartir? Bueno, ¿qué hace la diferencia en que tenga hambre o que pueda tener abundancia y compartir con los que amo? Mi trabajo, mi esfuerzo. Claro, Daniel, justamente hablando de conciencia, hablaba de conciencia. Este, este comienzo del despertar de conciencia es un tanto abrumador a veces, ¿no? Con tanta información y digo, ay, ya van muchos bien adelantados y yo voy bien atrasado. ¿Quién sabe cuánto me falta de recorrer? Hay mucha confusión de los caminos adecuados que debemos seguir, darse cuenta de que somos en realidad, sentirnos realmente en un vehículo temporal, que es lo que somos, y que lo que creímos no es nada más, que lo que creímos toda nuestra vida no es lo único que hay. Eso confunde, y más en una época de tanta información. Crecer duele, ¿no? Los dolores de crecimiento duelen, como dicen por ahí. ¿Por dónde comenzar, Daniel? ¿Por dónde comenzar habiendo tantos caminos, tantas opciones y tanto por dónde ir? En realidad, para mí eso solo es una apariencia y es algo con lo que muchos se confunden, porque el camino es uno solo, es el de la vida que cada uno tiene que transitar. Es decir, ese es el camino. Y uno tiene que vivir esa vida con amor. Hay personas que hablan de que hay caminos que pueden ser tan mágicos que resuelvan nuestros problemas por la eternidad a partir de pasar por un portal o de hacer determinado ejercicio o de repetir tales palabras que como mantra tienen el poder de cambiar nuestra realidad. No sé, repetirse uno mentalmente lo que quiere alcanzar para que esto se concrete, pero en realidad ninguno de nosotros vivimos en otro tiempo que no sea el presente. En lugar de enfocarnos tanto en el futuro, ¿por qué no prestamos más atención al presente? ¿No? Si yo voy caminando por la vida, mirando lo que hay por delante y no veo por dónde camino, seguramente viviré tropezando. Si yo tengo en claro hacia dónde voy, tengo que ver que cada paso que doy esté en sintonía con lo que busco. A ver, yo busco una vida mejor, una vida amorosa, un futuro más ordenado y en paz. Bueno, a cada paso que doy en este presente, tengo que resolver todo aquello que pueda perturbar mi paz. Todo aquello que perturbe mi paz, no hay manera de evitar que no llegue a ser también algo que perturbe la paz de los demás. Todo lo que pueda estar perturbando la vida de los demás es muy difícil que no me alcance. Entonces, debo esforzarme por resolver mis problemas, debo estar atento a poder ayudar a resolver los del prójimo para bien de toda la sociedad, de la que formo parte. Entonces, el camino es uno, hay que buscar a Dios en el corazón. Yo digo, yo lo encontré en mi corazón, lo encontré en mi corazón en donde vivía. No me tuve que ir al Machu Picchu, no tuve que ir a las pirámides de Egipto, lo encontré en mi corazón. Hoy si se me ocurre ir al Machu Picchu o a las pirámides de Egipto, lo llevo a Dios conmigo.
Y me siento tan bien y tan en paz en aquel lugar como me siento en cualquier otro, porque lo encontré en mí, ¿no? Entonces, la luz tiene que crecer en nuestro interior. Eh, Cuanto más opciones hay para elegir, más confuso se vuelve todo. Entonces, si nosotros queremos encontrar a Dios o la fuente o el maestro, bueno, cada uno tiene su forma de ver, de encarar, pero si queremos encontrar esto y buscamos por los medios, por las redes, por lo que se publicita, mucho se utiliza, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de que en la publicidad lo que se busca de destacar es todo aquello que se lo entiende como virtuoso del producto, pero lo que se busca de ocultar y a lo mejor poner una letra más pequeña es a todo aquello que puede ser contraproducente o perjudicial. Entonces, estemos atentos, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Mucha gente busca por las redes, busca por los medios, muchas veces también en la religión, estar en el lugar en donde se sienten bien, no estar en aquel lugar en donde pueden crecer. Y entonces, como bien perfectamente decía, en los dolores de crecimiento, hay gente que quiere evitar esos dolores, quiere crecer sin tener dolores. Y no, es decir, cada paso que doy adelante es que tengo que dejar cosas detrás. No puedo llevar todo conmigo. Entonces hay siempre algún dolor, siempre hay algún sacrificio que hay que estar haciendo. Y bueno, ¿el sacrificio cuál es? Y dejar todo aquello que no es necesario que lleve a cuesta. Pero sí tengo que quedarme con lo más importante, que es la enseñanza. Entonces eso es valioso para mí porque guía mi vida y me ayuda a que cada paso que doy sea más claro y más sencillo, porque me voy formando, me voy instruyendo, pero a la vez lo que voy llevando al ir seleccionándolo es siempre lo mejor para tener para compartir. Entonces, un mundo mejor no es solo para mí, un mundo mejor debe ser para todos, ¿no? Porque si yo consigo la paz interior, no voy a dejar de ver la falta de paz en la vida de los demás, la desarmonía, el desorden, a veces la maldad, porque eso está ahí. Y entonces, ¿cómo cambia esto? Bueno, multiplicando a través de compartir lo que tengo, pero primero lo tengo que descubrir, primero lo tengo que ver, que reconocer, que valorar. Difícil valorar si solo lo leo. Mucha gente se consume mensajes porque están firmados por personajes. Entonces, es decir, si lo firma Jesús, es palabra del Señor. Si lo firma Juan Alberto, ¿quién es esa persona? Ahora, ¿qué buscamos? ¿La verdad o a un protagonista? Entonces, la verdad es la que nos va a liberar. Es decir, la verdad os hará libres, no el que la transmite. Entonces, no estemos buscando a la persona que nos brinde la comodidad de poder vivir en nuestra pereza. Nos quedamos ahí sin hacer nada, solo escuchando. A Dios no lo vamos a engañar rindiendo oralmente un examen. Lo que se pesa y vale sobre cada una de nuestras almas son los hechos, es la obra. Toda verdad que reconocemos es verdad que tenemos que poner en práctica. A Dios no le preocupa lo que ignoran sus hijos. Lo que le preocupa es que no ponen en práctica lo que saben. Y uno tiene que avanzar con lo que sabe, eso es avanzar en la luz. ¿Y sobre qué avanzo o hacia dónde voy? Hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque lo que está en la oscuridad es lo que desconozco. Entonces, la oscuridad es la ignorancia, la luz el conocimiento. Avanzo con mi luz, con mi conocimiento sobre esa oscuridad. ¿Para qué? Para volverla a conocimiento. Conociendo, entonces, el temor no me debe de paralizar, ¿no? Tengo que avanzar, tengo que crecer, tengo que entenderlo como una advertencia de un posible peligro. Tengo que ir con precaución, pero avanzar. Entonces, avancemos y eso hará que las cosas comiencen a ser más claras. No más fácil, no más simple, porque una vez que resolvamos nuestros problemas y nos sintamos en paz porque la casa está en orden, es en donde, porque tendremos ahí sí verdaderamente el tiempo para relajarnos y sentarnos, es que veremos alrededor. Y cuando veamos alrededor tanto dolor,
tanto desorden, tanta necesidad, es que empezará a tener más protagonismo la compasión en nosotros. Yo no puedo estar aquí sentado en mi cómoda vida viendo que los demás no encuentran salidas o cómo llevar adelante o el sentido que su vida tiene. Si yo lo encontré, es lo que tengo para compartir. Entonces, bueno, dejo voluntariamente este lugar cómodo por servir. Pero todo esto entiéndanlo como los pasos que se van dando en un camino evolutivo. Nadie nace con la capacidad de servir si primero no aprendió, ¿no? Nadie tiene una profesión del nacimiento, sino que eso es algo que uno se va formando, que uno va descubriendo y en lo que uno se va realizando y experimentando para verdaderamente poder ser eficiente, ¿no? Maestro, una pregunta que alguien me preguntó, que le preguntara. ¿Hay un Dios? ¿Hay un diablo? ¿Sí o no? Hay un Dios y hay muchos diablos Mucho. caminando Ok. por esta tierra, sí. Ok. Y Pero esos diablos pues intervienen a que uno no crezca y entonces la opción está en uno mismo de decir sí o no. los diablos son, a ver, son formas de expresiones del propio ego que ocupa todo ese espacio que es ignorado por nosotros. Es decir, es aquello que se expresa desde la oscuridad y a través del temor busca de someternos. Entonces, hay gente que dice, a mí me decía, por ejemplo, una persona, que hay que tener cuidado porque el diablo nos mete la cola. Yo digo, si el diablo, y nos quiere hacer tropezar, si el diablo me mete la cola y yo tropiezo, yo no le voy a echar la culpa al diablo. Voy a asumir que yo no miré por dónde caminaba. Porque si yo voy caminando, prestando atención por dónde camino y veo la cola del diablo, yo no me voy a tropezar. La voy a evitar. Ahora, es fácil estar echándole la culpa al otro, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes ha visto al diablo iniciando una guerra, participando de ella, fomentándola, estimulando todo esto, ¿no? Robos, violaciones. ¿Alguno vio diablos? No, se ven personas. Entonces, por eso digo, hay muchos caminando por la tierra. Quiero decir que somos hijos de Dios, pero si no vivimos en amor, podemos sacar de nosotros cosas que son muy bajas, que yo creo que hasta asustarían al diablo a veces, muchas cosas que podemos llegar a hacer nosotros, barbaridades, ¿no? Entonces, el diablo puede pretender, sin la ignorancia, tentarnos, pero Jesús decía algo, que él decía, al diablo hay que hacerlo caer tantas veces como a tentarnos viene. Entonces, ¿cómo puedo hacer caer al diablo cuando viene a tentarme siendo fuerte? Es decir, conociendo mis debilidades. ¿Dónde radica la fuerza del tentador? En mi debilidad. Donde yo soy fuerte y sé decir no, no voy a caer y ahí no tiene fuerza. Es decir, a mí no me tienta lo que no deseo. Entonces, hay que aprender a dejar de desear lo que no nos corresponde. Hay de todo en la viña del Señor, pero que no es todo nuestro. Entonces, si necesito uno, ¿por qué tomar más? Si lo que necesito es agua, ¿para qué estar buscando otra bebida por otro lugar? O quitarle al que tiene y se sirvió para no moverme yo a llenar mi vaso. Es decir, tengo que conocer del trabajo y del esfuerzo. Toda esa pereza, ese abandono, esa comodidad, ese querer estar echando la culpa a los demás de lo que me pasa, es también lo que ha convertido a ese diablo como en una entidad que parece que tiene un lugar desde donde nos puede hacer un daño o un mal. Pero todas estas cosas están en la propia persona, de erradicarlas. Yo solo puedo trabajar en el cambio interior mío y desde mis cambios y mis resultados, compartir estos resultados o inclusive los frutos que puedo obtener de mi cosecha para poder llevarle a los demás hechos, no creencias. Entonces, los hechos es para mí que las personas son las que han hecho este mundo como lo vemos. Yo no he visto que salga la foto de ningún periódico, ningún diablo
haciendo daño, ¿no? Vemos personas que se ponen ahí hablando de que tienen la autoridad de tomar decisión por naciones y llevando esas naciones a las guerras, o personas que hacen abusos de autoridad porque no respetan el libre albedrío. Tenemos libre albedrío todos, cada uno, y el límite de nuestro libre albedrío está en donde comienza el del prójimo. Entonces hay que saber que yo tengo libertad para expresarme dentro de mi espacio, pero no tengo autoridad para imponerle nada a nadie, ¿no? Entonces hay muchas personas que no entienden esto y quieren imponer. Y muchas veces, aunque hasta parezca que quieren servir y ayudar, terminan haciendo un papel de diablo, porque están queriendo forzar a las personas en sus creencias, en sus seguridades, es decir, transmitirle cosas que a lo mejor no les resulten verdaderamente útil, ¿no? Bueno, que hay oscuridad, la hay. A mí, por ejemplo, me parece, por lo menos aquí en Argentina, es algo que está presente en los mercados a la hora de llegar a donde uno tiene que pagar cuando terminó de hacer sus compras. Está teniendo que pasar uno durante, no sé, media hora hasta que al final a uno le cobren, junto a una cantidad de productos que son todos los que quieren los niños. Entonces uno está peleándose con sus hijos que quieren tomar todo esto y ponerlo dentro del canasto donde uno lleva, y ahí ¿cuál es la intención? No vender un producto, pero a la vez también sin querer, porque entiendo que no es el propósito, pero sin querer terminan enfrentando a veces a la familia. Yo tengo 4 hijos y a veces yo he tenido que decirles, si llevamos esto, tendríamos entonces que dejar el arroz. Digo, llevamos el globo o el arroz, las dos cosas no vamos a poder llevar. ¿Qué eligen ustedes y qué quieren? Pero yo elegí tratar de explicarles, ¿no? Es decir, si yo siempre entendí, le grito a mis hijos, van a hacer lo que yo digo porque me tomarán miedo. Pero si yo les explico, van a poder llegar a hacer lo que entienden. Si yo grito en mi casa harán lo que yo digo, pero cuando salgan harán lo que quieren. Si yo les explico, harán lo que entienden en mi casa y en donde quiera que se encuentren. Si nosotros tomáramos más en cuenta esto, seguramente empezaríamos a olvidarnos del diablo, porque empezaría a haber personas más responsables y conscientes haciendo lo que entienden, no lo que le dicen, lo que le fuerzan a hacer, ¿no? Entonces, el diablo no es tan así como lo muestran o lo quieren mostrar. El infierno no es un castigo como lo ven, una tortura de fuego. El infierno puede ser un hipermercado en donde tenemos tantas cosas que desearíamos tener. Es decir, en el infierno, ¿qué se nos ofrece? Todo aquello que nos va a atar a ese mundo en el que estamos. Entonces, convertimos nosotros este mundo por ahí en un infierno, a veces porque solamente nos enfocamos en lo material. Vivimos deseando tantas cosas que en verdad no necesitamos. Y no quiere decir que o es la materia o es el espíritu, porque somos un espíritu que tenemos una materia. Somos un conductor que tiene que llevar un vehículo. Entonces, al vehículo hay que cuidarlo, pero también hay que cuidar al conductor. Si llevamos las cosas en equilibrio, el demonio no se acerca. Es decir, la oscuridad nunca puede llegar a donde hay luz. Sin embargo, la luz puede avanzar sobre la oscuridad, ¿no? El infierno puede ser otra vida llena de riquezas, de cosas que nos eviten crecer, ayudar al mundo, sino que vamos a estar tan enriquecidos que vamos a estar en nuestro mundo ahí comprándonos atrás del dinero, atrás de de las cosas, las mansiones. Vamos a preocuparnos tanto por eso que no vamos a mirar a más nada que eso podría ser un infierno, ¿no? Exactamente. A ver, San Francisco de Asís decía, con muchísimo acierto, tantas cosas, pero una de ellas es que lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos es todo lo que dimos. Es decir, fijémonos por qué trabajamos.
¿Y cuánto tiempo le dedicamos a todo aquello que entendemos que nos podemos llevar como espíritu y que será de valor para una vida eterna? ¿Y por cuántas cosas trabajamos, nos esforzamos y cuánto tiempo le dedicamos a aquello que solo podemos a lo mejor disfrutar un momento de paso en esta vida? Trabajamos tanto tiempo mientras tenemos vida, salud y fuerza para llegar a una adultez en donde ya no tenemos la fuerza para disfrutar del esfuerzo que hicimos y lo que podemos hoy adquirir. Y se nos fue pasando la vida, ¿no? Y alguno de todos estos protagonistas vivió en otro tiempo que no sea el presente, y sin embargo en el presente vivimos pensando en el futuro, perdiéndonos del presente. Si yo estoy en la escuela, tengo que prestar atención a la lección que hoy me da la vida. Si yo estoy pensando en lo que quiero obtener en la vida, muy probablemente me pierda la lección. Entonces, el presente es consecuencia o resultado del pasado. Si hoy tengo hambre, es porque no trabajé la tierra. Si hoy tengo hambre y quiero el día de mañana tener para comer, es tiempo de empezar a trabajar la tierra. Y yo estoy seguro que hay mucha probabilidad de que tenga para comer si trabajo la tierra. Y estoy casi seguro que no tendré nada para comer si solo sueño con tener un futuro mejor y no lo estoy viviendo el día de hoy, ¿no? Qué bien dicho. ¿Dios alguna vez destruirá este mundo donde vivimos hoy? Dios no destruye nada, todo evoluciona naturalmente, buscando siempre superarse. Entonces, como todo está en evolución, tienen que ir así como la mariposa evolucionando de una larva que fue en un primer momento, en todos los procesos que va pasando hasta convertirse en esa mariposa y también a la vez perecer, pero antes de perecer, dejar descendencia. Dios no destruye, es que Dios no castiga, ese amor. Nosotros somos hijos de Dios de un desborde amoroso suyo. Esto hay que entenderlo y yo trato de llevárselo a las personas. Cuando el amor ya no cabía más en Dios, lo desbordó. Y nosotros somos el desborde de amor suyo. Es decir, no es que somos un capricho, ni hijos que no quiso tener, como puede pasar en el mundo, que después tampoco supo cuidar o acompañar, sino que somos un desborde amoroso y hay todo un compromiso. Entonces, Él no destruye, transforma, se reforma. A ver, en nuestro propio cuerpo van muriendo millones de células todos los días y naciendo células nuevas. Y eso no es que nosotros tengamos el propósito de destruir, sino que en definitiva el propósito es de evolucionar y de seguir creciendo. Y bueno, ¿qué pasa? Esas células tienen un tiempo de vida útil y tienen que llegar a perecer, pero mientras están en el proceso de descomposición, está buscando ya de ocupar su lugar una célula más evolucionada. Es decir, vamos creciendo. Entonces, eso es así en el universo. Todo está en expansión constantemente. Nosotros no vemos nada detenido en el universo. Somos los únicos en la creación que quisiéramos alcanzar un lugar ahí en donde quedarnos cómodamente para ver cómo todo pasa alrededor nuestro sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo. No, la vida es un trabajo, entonces hay que llevarlo con amor y de esa manera uno no le interesan las horas que le tenga que dedicar, el esfuerzo que tenga que hacer, ni si será remunerado o no. Cuando uno ama el trabajo, quiere trabajo más que salario. Entonces, naturalmente llega, como está escrito, ¿no? Todo obrero es digno de su salario, pero seamos obreros. Es decir, si queremos llegar a tener salario, pidamos trabajo, no pidamos salario. Entonces, no pidamos que el cielo resuelva lo que tenemos que resolver nosotros. Está bien considerar que Dios está por encima nuestro y pedirle que nos ilumine, que nos guíe, que nos traiga calma, que Él traiga la paz, que se integre en nuestros corazones. Pero es que cuando Dios quiso otra cosa, ¿no? Si todo esto no se consigue es porque no nos esforzamos. Ahora, yo no consigo que tú puedas hacerlo. Es decir, yo tengo que conseguirlo en mi corazón. Y si yo lo consigo en mi corazón, será lo que yo irradiaré y manifestaré en mis acciones. Y eso que yo manifieste en mis acciones será visto por aquellos que están buscando
algo distinto a lo que acostumbran vivir, a lo que acostumbran ver, y lo tomarán. Porque tampoco es que los ejemplos son para todos. Hay mucha gente que no busca ejemplos porque piensa que lo que está haciendo está bien y con eso le basta. Pero bueno, vuelvo a lo que hablaba más a un principio. Estamos en una escuela y hay aulas. Entonces hay que entender que estas aulas son para los espíritus. Y aquí podemos estar personas que tenemos una edad física entendida como adulta, pero un espíritu que todavía está en formación y que todavía no se toma la vida en serio y piensa que no importa, ya cambiará, lo conseguiré, y si no, qué importancia tiene, solo tengo esta vida. No tomamos las cosas muy en serio, pero si hay de todo, tengo que saber ante quién me encuentro, ¿no? Como dije, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Si voy a compartir lo que tengo para administrar, lo que tengo para administrar es el fruto de mi trabajo, tengo que saber ante quién me encuentro y brindarle lo que necesita, no lo que quiere ni regalar, ¿no? Es decir, Dios no regala, Dios no es bueno, Dios es justo. Entonces, Dios no destruye, todo evoluciona, nos acompaña, nos lleva de la mano en este camino evolutivo. Y mientras vamos caminando, que tenemos vida eterna, veremos perecer, terminar a todo aquello que no tiene esa vida eterna, como puede ser lo material que podemos ver. Este mundo es una forma material y hay muchas vidas, así como la parte de la nuestra misma tiene una forma material que tiene que perecer, ¿no? Pero para renacer en una forma nueva. Ahora, renacer en una forma nueva tiene que ser con una conciencia superior para poder tener un destino más elevado y propósitos más elevados. Pero si nuestros propósitos son cosas del mundo, el mundo nos volverá a llamar. Por eso existe la reencarnación, porque muchas personas trabajan para conseguir cosas en el mundo. Bueno, cuando parten esos espíritus, ¿dónde están las cosas que buscaban? ¿En el mundo? Tienen que volver al mundo. Cuando lo que trabajemos sea por lo que es celestial, es en donde empezaremos a despegar los pies de esta tierra y poder vivir y seguir ese camino que es infinito. Es decir, es maravilloso lo que hay por descubrir, ¿no? Es tan poco lo que el ser humano entiende de la vida, solo mirando lo material y no viendo el espíritu, solo viendo el fruto que tiene el árbol y no viendo la vida de ese árbol y el tiempo y su esfuerzo y su dedicación y tener que enfrentar la naturaleza que no siempre lo bendijo para poder salir adelante, pero se esforzó por dar ese fruto. Esas raíces que no vemos, que es en realidad lo que sustenta todo esto, es sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Buscar, hay muchas raíces en nuestro interior que no estamos tomando en cuenta, que son sustento de muchas cosas que nos molestan. Dejar de estar criticando tanto qué hacen los otros y abocarnos más a ver qué estamos haciendo nosotros. Lo que yo hago lo puedo cambiar, lo que hacen los otros no. Si yo cambio, será una persona que se acerque cada vez más a hacer lo que es acertado y de bien común, y así comenzaría a conocer el bien común, cuando empiezo a hacer cosas que alcanzan a todos en acción y en beneficio, ¿no? Bueno, así vamos erradicando esta existencia tal vez del demonio, pensándolo como que haciéndonos trabas, o la creencia que podemos llegar a tener de que Dios terminará con la injusticia. La injusticia no es algo que está haciendo el mundo, no tiene por qué terminar el mundo, hundir un continente y taparlo, porque el mundo no está haciendo nada malo. Si nosotros detuviésemos a las personas, nos detuviésemos, veríamos cómo el mundo prospera. ¿Se fijaron en la pandemia? Cómo Sí. en Venecia se veían los peces, el fondo del agua, no había actividad humana. Es decir, cómo se vio en muchos lugares del Los mundo la bosques vida. también, los animales, cómo salían, cómo se Bueno, reprodujeron, claro. 2 años nada más, de Sí. frenarnos un poquitito. Entonces, el mundo no está mal, somos nosotros los que no estamos encarando bien las cosas. Pensamos que es inagotable las riquezas del mundo y que podemos hacer uso y abuso. Bueno, Dios no va a destruir el mundo por lo que están haciendo las personas. Dios está tratando de llegar con su luz a la vida de las personas
para que vean, evalúen lo que están haciendo y rectifiquen sus conductas, ¿no? Tomando decisiones propias de cambiar las cosas. No vinimos a cambiar el mundo, vinimos a superar nuestras limitaciones. Para superar nuestras limitaciones hay que conocerlas y encontrar dónde están. ¿Para qué trascender esas limitaciones? Para ir más allá de lo que acostumbramos a ir. Si siempre llegamos a esa limitación, nunca vamos ni vemos que hay más allá. Si trascendemos la limitación, lo conoceremos, ¿no? Entonces, la expansión de la conciencia es sobre lo desconocido, no vivir alardeando y regordeándonos de lo que ya conocemos, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, lo único que sabemos, pero lo que desconocemos, entonces, ¿cómo podemos vivir en el universo y respetarlo y vivir en compasión, respetando toda forma de vida en su libre albedrío y en su evolución y desarrollo? ¿Cómo podremos hacerlo si no la conocemos, ¿no? ¿Cómo podemos conocer el peso de la cruz que el otro lleva para ayudarlo si nunca queremos llevar la propia cruz? Es decir, hay muchas cosas que hay que entender que no asumimos como individuos. Claro, el libre albedrío que tenemos como seres humanos, a veces escuchamos mucho esta frase, ya Dios dirá, ¿no? Como si le estamos dejando a Dios en sus manos nuestra vida cuando nos mandó aquí justamente para que nos hiciéramos cargo de nuestra vida. Entonces, ese Dios dirá, esa otra frase, lo que es para ti nadie te lo quita. Yo creo que hay que trabajar por las cosas para que nadie te lo quite o para que puedas conseguir tu objetivo. No es nada más dejarlo todo a Dios o al destino. ¿Qué opinas, Daniel? Y claro, exacto. Es que vinimos a tomar conciencia de nuestra divinidad, no a vivir repitiendo que somos la imagen y semejanza del Creador porque lo leímos en un libro. A ver, una cosa es lo teórico y otra lo práctico. Entonces, un ingeniero que construirá un día un edificio en donde vivirán cientos de familias, tiene que comenzar estudiando primero sobre papel, para empezar a conocer de proporciones, de resistencias, de materiales, de cantidades, es decir, de calidades, de manejo de todo esto, es decir, para poder llegar un día a esa obra. Pero si él no llega a la práctica, si no participa, uno le confiaría la construcción de un edificio. Entonces, tenemos que poner manos a la obra, no estar esperando que Dios lo haga por nosotros. El Dios dirá en la escuela sería como decir, bueno, el maestro me va a perdonar que no supe rendir bien el examen o que no pude sacar adelante las preguntas que me hizo y que no encontré las respuestas. Pero si me perdona el maestro dentro del aula, el profesor me perdona, ¿y yo qué aprendo? Porque, ¿qué entendemos por perdonar, no? Es decir, el profesor, el maestro, Dios, nos llenará él los cuestionarios o las preguntas o el examen para que nosotros saquemos una buena nota. Verdaderamente, ¿es una buena nota o es algo falso, no? Entonces, nos estamos engañando. El Dios dirá es muy cómodo. Para mí es una expresión de personas que están queriendo hacer lo que quieren con su vida, no profundizar demasiado en lo que están haciendo y a dónde puede llegar, las consecuencias de sus acciones, y en todo caso dejarlo en manos de Dios. Es que en manos de Dios está hacer justicia. Entonces, la justicia no es castigo, sino que nos ayuda a ver si estamos acertando o si estamos errando, ¿no? Antes de que la vida exista como el ser humano la conoce, e inclusive vida que el ser humano no conoce, antes que la vida exista, se crearon las leyes. Primero hubo orden y luego ingresó la vida. Para que esa vida, cuando comenzara a desarrollarse y tener individualidad, es decir, para tomar decisiones por sí misma, sin tener experiencia en esa creación, se encontrara con límites. Esos límites son las leyes. Entonces, para dejar de chocar con las leyes y salir herido, hay que conocerlas. Entonces, cuando uno va por la ruta, no va a tener problemas de accidentes o de salirse de ella
por estar desatento o por desconocerlas, ¿no? Entonces, cuando uno le tienta lo que ve a los costados en lugar de transitar el camino que uno tiene que transitar, es en donde uno se sale de la ruta, ¿no? Entonces, en la vida hay solo dos maestros, que es el amor y el dolor. Cuando uno no recibe al amor y no lo escucha, lo que llega es el dolor, pero también nos enseña. Entonces, bueno, uno le dice a un niño cuántas veces, cuidado que te vas a lastimar, presta atención a lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces uno se lo repite? El día que se lastimó y viene llorando, no quiere que le pase más y está atento. Entonces, Y no se le no hay olvida, castigo, y ya no se le no olvida, se, ya no pone se le atención olvida. y se Y hace responsable, que es lo que nos hace falta, hacernos bueno, responsables de nuestras decisiones ah, y de así los es. cambios que queremos hacer en nuestra vida, claro. Exactamente, exactamente. Maestro, qué No, entrevista más linda, qué comida, ¿eh? Qué comida tan buena es entrevistarse con usted. Díganos, para los que nos están viendo, ¿cómo se pueden comunicar con usted? ¿Cómo usted, a través de su fundación, se pueden unir a su fundación y puedan ayudar? Cuéntenos, toda la gente, los miles de gente que nos van a oír y mirar, ¿cómo pueden poner un granito más en esta vida? ¿Cómo pueden comunicarse con usted? ¿Cómo nosotros podemos ayudar más a usted? Cuéntenos, maestro. bueno. Tal vez no comunicarse conmigo porque no estoy activo en las redes más que para esto del momento de la comunicación, pero sí hay un espacio, una página en internet, no sé si entenderán bien cómo Ujú. lo expresamos acá, pero es, bueno, www.impulsodeunanuevavida.org. Ahí en esa página está todo esto que yo voy manifestando por donde quiera que me toca expresar estas palabras. Ahí se encuentran videos, se encuentran escritos, se encuentra llevado como a papel o a lo gráfico, donde pueden imprimirlo, donde pueden descargarlo, para que si quieren tenerlo en lectura, que uno a veces resulta más fácil, ¿no? Que esto que son los vivos que se escapan. Y bueno, también están los vivos, tienen tenemos canal de YouTube, en Instagram, las distintas redes, ¿no es cierto? Facebook, y todo se retransmite constantemente y todo es libre y gratuito gracias a que hay personas que colaboran para que pueda ser así, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que sientan que pueden colaborar, primero, yo insisto, para mí la colaboración más importante es que cada uno viva su vida de la manera más amorosa posible. Y eso nos va a aliviar a todos parte del peso que todos tenemos que cargar, ¿no? Eso para mí es la primer colaboración. Y después, en lo que hace a nuestra institución, bueno, materialmente también hay un espacio ahí donde quien quiere pueda colaborar. Favorece esto, ¿no? Que salga a la luz, eh, esto cada vez llegando más lejos. Tal vez hay mucha gente que no lo sabe, pero en las redes para poder llegar, muchas veces, de acuerdo a la distancia a la que uno quiere llegar y el número de personas, tiene que poner un dinero para poder hacerlo, ¿no? Lo Hay sabemos muy gente, claro, eso sí. bueno, claro, exacto. Ujú. Entonces, para poder hacer esto, a nosotros nos ayudaría mucho que quien pueda colaborar con la moneda que fuere será bienvenido y agradecido para que pueda eh, llegar cada vez a más personas y más lejos, ¿no? Claro, Nosotros nos aquí, encargaremos de poner todas sus redes sociales aquí, en todos los videos y en todos nosotros, pero eh, gracias eternamente y tiene que haber otra Daniel Fermindades 2, ¿no? Con nosotros, porque hay tantas preguntas, tantas cosas que podemos justamente, poner. era lo que quería comentar. En México, porque Ricardo está en Estados Unidos, yo estoy en México, Daniel está en Argentina, la magia del internet es maravillosa. Sí, Ujú. En América. México tenemos una gran tradición que es el Día de Muertos. Y bueno, quiero invitarlo, maestro, si se puede, las próximas semanas que pudiéramos tener alguna entrevista para hablar de la muerte.
En México tenemos una visión muy particular que seguramente es conocida en todo el mundo, la manera en que festejamos a nuestros muertos el Día de los Muertos. Y qué tema tan interesante, porque es un tema tabú, es un tema que da miedo, es un tema que la gente evade, y la muerte me parece que es igual que la vida. No hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. Entonces, lo invitamos, maestro, a una próxima charla para todos nuestros amigos de Radio Pasión US, a hablar de la muerte. ¿Qué le parece? Pues con todo gusto, sería un placer. Damos eternamente gracias por darnos este espacio. A usted. Como le digo, siempre un aprendizaje, ¿no? Y creo que todos debemos tener esa cosa de ayudar. Eso es parte de ser un ser humano de este planeta. Usted es un gran ejemplo. Yo estoy aprendiendo, ¿no? Estamos aquí aprendiendo en este mundo, y pues muchas gracias, eternamente gracias. Lo vemos en Daniel Fermindades 2, ¿no? Hablando de la muerte aquí en Radio Pasión. Qué placer conocerlo. Un placer. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a toda la gente que nos escucha, que espero que haya abierto su corazón para escuchar todo lo que nos compartió el día de hoy. El mensaje está mandado. Solamente trabaja aquí adentro en el corazón. Pues seguiremos las charlas, y de nuevamente gracias